En la siguiente exposición hablaré del Cabildo Indígena Tubú Muri Masá. En las expresiones, ellos utilizan el habla, la escritura, asimismo en su propia indumentaria que reflejan la naturaleza y los objetos. Uno de sus grandes símbolos es la naturaleza y un gran reflejo de ella es la maloca, en la cual en las paredes tiene corteza de árbol. El piso es netamente la tierra y en el techo son hojas de palma teñidas. En los saberes políticos jerárquicos, cada integrante de la tribu va a buscar a otra persona con quien casarse de otra distinta tribu. No tiene que ser del mismo grupo. Por ende debe buscar tribus de distinta etnia. Por lo general esto se llama exogamia y ahí ellos van jerarquizando esos intereses económicos, políticos, sociales entre distintas tribus buscando colaboración. Asimismo también se realiza la afiliación patrilineal y a la vez que en los matrimonios se intercambian productos entre ellos en las celebraciones, ya sea chicha, coca o tabaco. Ellos presentan tradiciones muy arraigadas durante años y años. Por lo general, en los hombres, ellos se dedican netamente a la caza, a la recolección, como también a las labores de construcción, ya sea de vivienda, canoas o como también tumbas. Y en las mujeres se dedican a las labores domésticas, como también cuidado de los niños y al cultivo de la yuca brava. En la forma de sus manifestaciones, ya sean en sus objetos, pinturas corporales, como también en su propia indumentaria. Y todo esto refleja el cuidado hacia la naturaleza, la preservación, conservación de su ambiente, de su ecosistema, respetando a los seres. Por lo general, sus dioses están contemplados con seres de la naturaleza. El indio, en la forma de vivir en la ciudad, presenta una dificultad para adaptarse, a la vez de que se siente rechazado. Y en el estado de sobrevivencia presenta un gran porcentaje, tanto en lo económico, que ya tiene dificultad para tener ingresos para su sostenimiento, en lo político, porque ya no tiene cómo darse a mostrar, a entender. También en lo social, ya que se le dificulta socializar con la gente del común. Y lo simbólico, ya que están perdiendo parte de su historia, de su cultura, y cada vez va en aumento. Asimismo, los indígenas en la ciudad no tienen como tal un reconocimiento de la ciudadanía. Los tratan como rechazados, como gente que no fueran de la ciudad, como si fueran hasta extranjeros, inmigrantes. Esto se da ya que los indígenas tienen pensamientos distintos en la naturaleza, en la ciudad, muy distinto al ciudadano del común. Por ende, esto presenta distintas problemáticas que hacen que el ciudadano del común lo trate como un retrasado, como alguien que no piensa, que no es inteligente. Cuando en verdad el indígena quiere es pensar en la naturaleza, en el factor de recuperar el medio ambiente. Estos indígenas son del departamento del Vaupés, en la selva amazónica de ese departamento, y como tal, esa es una zona guerrillera, una zona también de paramilitares. Y asimismo, en el siglo pasado hubo una toma en Mitú, y eso en parte también afecta a que los indígenas puedan tener un lugar donde vivir. Por ende, hay desplazamiento forzado, los obligan a irse a otras tierras. Procesos de resistencia, como se dan cuenta en la ciudad hay mucho egoísmo y ellos tratan de evitar ese egoísmo porque por lo general el indígena en su comunidad es muy sociable, pero cuando llega a la ciudad se sube al bus y saluda, pero no lo saludan. Asimismo necesita utilizar medios de comunicación, lo usan para tratar de que se den a mostrar, a resistirse, a que la gente se dé cuenta de su existencia, como por ejemplo canales de YouTube. También están formando cabildos indígenas para luego formar asociaciones y así ya tengan más protección del gobierno, darse a entender que son algo de lo público, de lo cultural, y asimismo tratan de adaptarse a la convivencia de la ciudadanía del mundo occidental, cómo se mueven, cómo caminan, cómo trabajan, cómo se expresan.
para poder también más o menos adaptarse y poder interactuar con ellos, para facilitarles la interacción con la ciudadanía. En sus procesos de recuperación, los distintos indígenas de la comunidad se reúnen a tales fechas, a tales horas en un lugar específico para así estudiar sus conocimientos, a la vez de que danzan, bailan en sus culturas, cantan también en sus idiomas de sus ancestros, de sus antepasados. Y asimismo aceptan a los interesados, a los que quieran aprender, ya sean universitarios antropólogos o periodistas que quieren dar a entender la importancia de la cultura indígena, como también un ciudadano interesado. Y así van dando a conocer más su conocimiento, a recuperar esas raíces ancestrales. El proceso de enculturación es el proceso al cual una persona va aprendiendo algo de tal cultura. Dando un ejemplo, un niño aprende por observación y así distingue lo que es bueno y lo que es malo en su cultura. Porque, dando ejemplos, en la India un niño puede darse cuenta que comer carne es malo, comer a las vacas es malo, porque las vacas son sagradas en su religión. Pero cambiando a otra cultura, a la cultura occidental, estadounidense o latinoamericana, nos damos cuenta que los niños, diferenciando lo bueno y lo malo, piensan que por cultura, por observación, comer carne es bueno, aunque en verdad sea malo en la vida real. Asimismo, distintos animales aprenden por observación, por experiencia, ya sea como un perro. Se acerca al fuego y se da cuenta que quema, así que no se acercará. O los lobos, que también aprenden técnicas de caza de distintas manadas. La cultura es el conjunto de normas, reglas, parámetros, a la vez de que también abundan características y como también los aprendizajes en las religiones, la política, la forma de socializar, su habla, su manifestación, su experiencia, en el cual va abarcando años y años de experiencia que se pasa de generación a generación. Por ende, la antropología va a estudiar cada uno de estos términos que abarca. Va a estudiar cada una de las culturas, su evolución, cómo fue esa misma cultura de una época a tal época, y a la vez de sacar beneficios de esas culturas que nos pueden servir en la actualidad, en la cultura moderna, en la sociedad moderna, contemporánea, del siglo XXI. Yo, por antropología. La antropología es el estudio del humano, su evolución en las distintas épocas y sus distintas relaciones en distintas características con otros seres humanos para crear sociedades. Por ende, hay una amplia cantidad de culturas desde los distintos años, décadas, siglos que ha pasado el ser humano. A la vez, en la antropología se estudian también las formas de vida del ser humano, las formas también cómo se relacionan con otros seres humanos, con animales, las herramientas que usan, cómo se expresa el ser humano, cómo se manifiesta ante sus individuos de un mismo grupo y a la vez de cómo se relacionan con otros individuos de otras sociedades, al fin de poder crecer como sociedad y mejor si crecen entre distintas culturas, distintas sociedades. Como un país pluriétnico y multicultural, escrito en la Constitución Política Colombiana de 1991, tiene gran relevancia esas distintas culturas, esos distintos grupos que hay en los 32 departamentos de la actual Colombia. Por ende, necesita haber un estudio de esas distintas culturas. A eso le llamamos antropología. Y lo beneficioso o la importancia de la antropología en el estudio de las distintas culturas y etnias en Colombia es inmenso, ya que estos estudios van a entender cómo funciona cada una de las culturas, cuál fue su historia, cómo evolucionaron, cómo llegaron hasta la actualidad o cómo se extinguieron. Y eso a la vez puede
a servir a la actual Colombia aprendizajes, coger aprendizajes de lo que sirve y de lo que no sirve de las distintas culturas. En la actualidad, como nosotros, como sociedad, que hay distintas problemáticas, nos sirve para encaminar un camino de armonía, un camino de paz, a la vez un camino de progreso, tomando lecciones y mensajes de cada uno de los componentes históricos que sirvieron en las distintas culturas colombianas.